El Análisis, un programa para toda la familia, con Evelyn Bonilla y Ángel Guzmán, todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Cintu TV, tu canal. Buenos días, bienvenidos al Análisis. Y hoy, como cada sábado, estamos aquí con ustedes y con mi compañera y hermana Evelyn Bonilla para hablar un tema de suma relevancia. Señores, hoy tenemos un tema tan importante, pero que siempre está bajo el tema. Evelyn, cuéntanos. Buenos días, señores, estamos en vivo, yo estoy feliz, así es, Ángel, como cada viernes preparamos un contenido de calidad para ustedes, para que puedan disfrutar junto a toda la familia de todo lo que preparamos con muchísimo amor. Hoy es viernes y por lo menos Ángel, el cuerpo mío lo sabe, aunque no vaya a ningún lado, pero realmente nos esmeramos para que ustedes puedan disfrutar de un contenido sumamente interesante para el disfrute de toda la familia. Recordarles que pueden vernos a través de Cintu TV y a través de nuestras plataformas digitales @Cintu TV en Instagram y en Facebook. Bien, y vamos a iniciar con el tema. De inmediato. Vamos a hablar hoy de la ansiedad y vamos a empezar definiendo qué es ansiedad. La ansiedad no es más que una respuesta excesiva de preocupación y sumo miedo ante situaciones que quizás no lo ameritan. Por ejemplo, Evelyn, si tú te encuentras en un accidente de auto, es normal que tú tengas un ataque de pánico. Pero si te encuentras en tu zona de confort y en un ambiente cotidiano, no es normal que entren preocupaciones excesivas, sumo pánico. Y por esto, si te está sucediendo esto, puedes poner sobre la mesa que estás sufriendo de ansiedad. Y también podemos verlo como lo hemos querido enfocar, independientemente de que sea un tema delicado, un tema con el que hay que tratarlo con la debida delicadeza, que quisimos enfocarlo en la parte personal. ¿Cómo pasó con la pandemia antes, durante y después? Por ejemplo, en mi caso te puedo decir que en ese tiempo me dio una gripe muy mala, pero realmente, aunque no tenía el virus, ya mi cuerpo estaba sintiendo como esa sensación de miedo que me paralizaba. Llegó un momento donde yo comencé a llorar y yo llamé a mis amigos y les decía, Dios mío, yo me voy a morir, ya estoy las últimas. Porque esos fueron uno de los estragos de la pandemia. O sea, mi cuerpo comenzó a sentirse con un miedo tal que yo, ya al final de todo, yo dije, Dios mío, tuve un ataque de ansiedad. Fue como una mezcla de pánico, de miedo, y yo me sentí bastante mal. Entonces, más que todo, esto es un tema muy delicado, importante, al que hay que tratarlo realmente. Y por eso quisimos preparar este trabajo para ustedes, para que puedan tener no solamente una noción de lo que es la ansiedad, sino cómo pueden tratarlo y cómo le ha sucedido a la gente, cómo ha repercutido a nivel nacional. Y ahí, en ese cauce, Evelyn, podemos notar que tú dices que tuviste ataques de ansiedad y fue causado por la pandemia. La pandemia fue un detonante y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la ansiedad se detona. Es decir, luego de que uno tiene ansiedad, de que llega un ataque de ansiedad fuerte, ya no se cura, es tratable y se trata, hay que respirar, hay que tomarlo con calma. Un ataque de ansiedad no puede durar más de 15 a 20 minutos, como demasiado una hora. Es decir, todos luego de la pandemia, o la mayoría, debimos de haber ansiedad en algún momento. Sin embargo, yo te quiero decir, respira, tómalo con calma, que no vas a morir de ansiedad, pero todo despacio. Respiremos. Todo despacio, señores. Así es que Zen. en sus casitas, a respirar todo despacio. Y Ángel, tengo que decir algo breve. La respiración natural y orgánica es con la que nosotros nacemos y venimos al mundo. El ajetreo de la vida hace que uno, pues con el acelere, comienza a respirar de manera diferente y creo que es algo que puede funcionar también con eso de la ansiedad. Y hablando de la pandemia, realmente fue un proceso difícil para toda la población dominicana, pero a ti, Ángel, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué tantos ataques de ansiedad padeciste? ¿Cómo pudiste tratarlo?
¿qué tan traumático fue el proceso de la pandemia para ti? Mira, yo hablé de la respiración porque fue lo que me funcionó. Evidentemente, no poseo tanta edad para tener que haber cursado con una familia en el hombro, sin un trabajo. Sin embargo, todos tenemos ese momento donde tenemos pánico, tenemos miedo, en situaciones donde no lo amerita. Lo que me sirvió fue aprender a respirar, mirar mi situación como si yo no fuera quien la estuviera viviendo, como si yo fuera un individuo externo a mi vida. Eso fue un boom. Y yo a mí mismo me decía, Ángel, tranquilo. Yo me desafiaba y me decía, no, es que lo que te está pasando a ti, tú lo estás extrapolando a un ambiente un poco más superior. O sea, tú lo estás viendo como si fuera extremadamente grande. Me ponía por fuera y decía, Ángel, tranquilo, la situación no es tan grande, no es tan fuerte, ten paz. Señores, yo estoy feliz porque nos damos cuenta de que esto de la pandemia nos dejó un gran aprendizaje de cómo podemos calmarnos un poquito más. Pero como nosotros no nos quedamos ahí, entendemos que ustedes necesitan calidad, decidimos arriesgarnos un poquito más e irnos a la calle y preguntarle a la gente qué tanto pudo repercutirle de manera positiva y negativa este proceso de la pandemia y el COVID-19 antes, durante y después, y todo el tema relacionado con la ansiedad. Adelante. Adelante. El análisis se traslada a la ciudad colonial para hacer algunas preguntas de salud mental. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me permitiría hacerle algunas preguntas? Claro. Claro que sí. Bien. En su círculo, ¿alguien ha sufrido de ansiedad luego de la pandemia? Sí, entiendo que sí. Muy bien. Enfocados en la salud mental, ¿cuál cree usted que han sido las dificultades, los retos que han tenido que pasar las personas luego de la pandemia? El recuperar lo que era la vida monótona, o sea, la monotonía humanitaria que existió antes de la pandemia. Muy bien. Por último, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál cree usted que han sido las desventajas y ventajas que ha tenido la pandemia? Bueno, en mi pensar, en mi razonamiento lógico, no ha habido ninguna ventaja después de la pandemia. Porque si hablamos emocionalmente, lo único que uno puede decir que fue una ventaja es el desarrollo que uno ha tenido a nivel personal. Pero el país, la sociedad, la humanidad no ha tenido ninguna ventaja, puesto a que lo único que trajo el COVID fue mucha muerte y más enfermedades tras ello. O sea, que no hubo ninguna ventaja que uno pueda decir, yo tuvo la ventaja sobre esto. O sea, never. Muchísimas gracias. El análisis reportando. Bien, ¿me permitirías hacerte algunas preguntas? Claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Bien, enfocados en la salud mental, ¿cuáles crees tú que han sido los retos más difíciles que han tenido que enfrentar las personas? La ansiedad y el estresamiento, y entre otros problemas mentales que sufre todo el mundo. Ok. Hablando de ansiedad, ¿en tu círculo o tú han sufrido de ansiedad luego de la pandemia? No, yo no, en mi círculo sí, amigos cercanos. Muy bien. Como última pregunta te quiero hacer, ¿cuál crees tú que han sido las ventajas y desventajas de la pandemia? La ventaja fue que unió muchas personas, ya sea familiares, amigos, entre otros, y aprendimos a apreciar lo que es más el tiempo y el convivir en familia y todo eso. Y la desventaja fue que se murió mucha gente. Muchísimas gracias. Toma. El análisis reportando. Bueno, Evelyn, ellos hablaron sobre ansiedad, que pasaron mucho estrés. Veamos los tuyos. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, yo soy Evelyn Bonilla y me encuentro justamente en la ciudad colonial
uno de los lugares más bellos de la República Dominicana, y en esta ocasión yo estoy con una dama y un caballero y vamos a hablar de este tema que tratamos ya en el estudio con nuestro compañero en nuestro programa de información que preparamos para ustedes como toda la semana. El análisis, y en esta ocasión vamos a estar hablando brevemente de todo lo que ha traído la pandemia y vamos a hacerle 3 preguntitas nomás porque me lo robé así y quiero que me contesten algo. Primero, buenas tardes, gracias por acceder y quiero preguntarles, ¿cuál ha sido el mayor reto que han enfrentado ustedes después de la pandemia o COVID-19? Lo que ha sido es el encierre a las personas. La depresión, por supuesto. Y a raíz de la depresión, ¿han tenido ustedes algún tema de ansiedad con su familia o algún pariente cercano? Personalmente no, pero sí de amistades sí, y de oído. Excelente. Y por último, quiero que le presten atención a esta pregunta porque de verdad es un tema muy delicado y quiero que sepan que es importante buscar ayuda. Después de la pandemia o COVID-19, ¿cuál ha sido, si les ha tocado o les ha marcado con algún familiar, si tuvieron la enfermedad muy de cerca, realmente tuvieron ese tipo de acontecimiento o no? En base a depresión y ansiedad, bueno, yo sufro de depresión y ansiedad, pero el encierro yo no me imagino, o sea, es peor para la persona que sufre de todo eso. ¿Consideran ustedes que han sido las personas más sensibles o menos sensibles? Más sensibles. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y les invito a que sigan en sintonía con todo el contenido del programa que hemos preparado para todos ustedes. Bueno, televidentes, me voy a poner un poquito serio, aunque hemos iniciado el programa ya con esta temática de este tema súper importante, pero queremos también mencionar que durante este proceso de la pandemia y COVID-19, Ángel, perdimos seres queridos, gente que de verdad eran muy especiales para nosotros y fue un proceso que nos marcó como sociedad, como país y creo también que a nivel mundial. Exactamente, Evelyn. A veces uno piensa, y aunque yo no perdí familiares, no sé si los perdiste tú, Evelyn, es algo que tiene mucho peso, porque es como un suceso que llegó de repente y que vino a quitarnos la libertad, vino a quitarnos familiares, y queremos hacerles respeto a esas personas que aguantaron estas cosas. Fue un momento muy difícil y por eso quisimos darle un enfoque profesional como es debido, como Dios manda, y quisimos irnos con una especialista que va a hablar un poquito del tema desarrollado, con el carácter que merece, y queremos que ustedes presten muchísima atención con el tema de la ansiedad durante la pandemia o COVID-19. Adelante. Muy buenas, nos encontramos con Fernando Guzmán, estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y vamos a hacer uso de su conocimiento para que él nos avale algunos temas que ya hemos debatido en el estudio. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel, ¿y tú? Muy bien. Tú sabes que te vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? Por supuesto. Empecemos. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, en términos psicológicos, se refiere a una condición tanto física como mental que suele experimentar las personas. Esta suele estar acompañado por eventos significativamente traumáticos o que impacten de alguna forma al individuo. Lo interesante de la ansiedad es que suele manifestarse a través de sintomatologías físicas. Cuando hablo de sintomatología o síntomas, me refiero a poco sueño, fatiga, cansancio, un estado de ira o disgusto bastante grande. Es tanto que una persona que tenga ansiedad, es tan fuerte el tema de la ansiedad que una persona puede tener ansiedad y no saber que tiene ansiedad. ¿Comprende? Porque él entiende que la condición en la que él está es completamente normal, pero no, es más bien una respuesta del cerebro para que él se pueda defender ante una posible amenaza que el inconsciente considera que existe. ¿Comprende? Muy bien. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Por qué específicamente la ansiedad ha sido el problema que ha afectado más luego de la pandemia de COVID-19?
es que tenemos que considerar que la pandemia fue una detonante donde las personas se vieron obligadas a durar 2 años en sus casas, se vieron le quitaron todos los privilegios, y no simplemente porque no querían, sino que era algo por ley, que no se podía. Este estado donde las personas duraban prácticamente todo el día en su casa, donde no podían tener contacto físico con su familia, donde no podían hacer lo que era habitual, ocasionó un estado de estrés. Y este estado de estrés ocasionó justamente lo que nosotros conocemos como la ansiedad. Pero ¿sabes qué? Es interesante porque justamente, como decía hace poco, todos sufrimos de ansiedad. Durante la pandemia todos sufrimos de ansiedad, mas no todos sabían que tenían ansiedad. Y justamente es lo interesante por lo que tenemos que conocer del tema, porque se vieron problemas a través de eso, problemas con la familia, se vieron problemas con el mismo trabajo, se vio una inadaptabilidad social. Después de la pandemia se vio como las personas se sentían incómodos de estar con la misma sociedad, y no porque no era su hábitat, simplemente porque fue la forma en que el cerebro decidió ajustarse, decir, esta es la forma en que yo lo voy a enfrentar, aunque no necesariamente sea la correcta. Muchísimas gracias, Fernando. Has respondido a nuestras preguntas. El análisis reportando. Bueno, amables televidentes, y no voy a decir lamentable porque nos vemos la próxima semana, pero hemos llegado a la parte final de nuestro espacio. Recordarles que pueden seguirnos a través de las diferentes plataformas @CentuTV, Instagram y Facebook, y por supuesto la retransmisión mañana domingo, mañana sábado a las 9 de la mañana. Ángel, nos vamos. Adiós. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Quedó bien. Mira acá.